¿Qué tal, apreciadas amigas, amigos? Les saluda el doctor Jesús Velázquez para dar algunas orientaciones acerca de la transición del programa analítico al plano didáctico, que es el trabajo por proyectos en la escuela. He estado recorriendo el país, muchas escuelas, muchas regiones, muchos foros, congresos, actividades académicas, y he notado una constante, que es una confusión sobre cómo aterrizar, cómo transitar del programa analítico al plano didáctico, eso en el mejor de los casos, porque un problema más grave todavía es que no se tiene claridad o no se tuvo ya claridad de cómo hacer el programa analítico. Pero bueno, no podemos hablar así de manera derrotista, considerando que el programa analítico es un constructo perfectible, que vamos avanzando poco a poco hacia el perfeccionamiento. Bueno, vamos a tratar de clarificar esa parte en los breves minutos que dure esta transmisión y espero que no haya dudas al respecto. Primero, habrá que considerar que en el programa analítico, después de la descripción del contexto comunitario, en la descripción del contexto institucional, debe haber un proceso de problematización, donde analizamos la consistencia entre los elementos que existen en el contexto, en la escuela y los diagnósticos grupales, para poder enlistar posteriormente una problemática relacionada con cuestiones de enseñanza-aprendizaje. Es decir, tendría que ver algún tipo de problemas comunitarios, escolares, áulicos, dado que el aterrizaje ya en la práctica cotidiana tiene que ser a través de proyectos comunitarios, proyectos escolares y proyectos áulicos. ¿De dónde salen los proyectos comunitarios? Pues de los problemas de la comunidad. ¿De dónde salen los los proyectos escolares? Pues de los problemas de la escuela. Y los proyectos áulicos pues surgen de problemática del propio grupo, del diagnóstico grupal. Bueno, entre los problemas más comunes que hemos visto en el ámbito comunitario han sido, por ejemplo, la contaminación por basura, la deforestación, el cambio climático, el desempleo, las festividades también que tienen que ver no con problemas, pero sí con temas de interés muy relevantes, que son costumbres y tradiciones de las comunidades. En el ámbito escolar hemos encontrado problemas como la convivencia, el bullying, como la falta de relación efectiva de papás con la escuela, de padres de familia con la escuela. Hemos encontrado también problemas relacionados con rezagos académicos que son como generalizados en toda la escuela. Y ya en el ámbito áulico, problemas como de comprensión lectora, de falta de gusto por las matemáticas, también un poquito de acoso escolar, etcétera. Bueno, esos problemas son el referente de la planeación de proyectos, es decir, sin problema o sin un interés latente, sin algo que mejorar, no hay proyecto. Y el proyecto se hace para mejorar alguna situación que esté viviéndose. Entonces, ya pasando al plano didáctico, que es la planeación por proyectos, pues debemos tomar uno de esos problemas como referente, un problema que esté contextualizado, que sea pertinente a la época del ciclo escolar en que se esté llevando a cabo. Posteriormente, ese problema que surge de un diagnóstico se convierte en el punto de partida. Y cuando hablamos de proyecto, habrá que considerar la etimología que significa lanzar hacia adelante. Pro significa adelante. Yectar significa lanzar. Entonces, cuando voy a hacer una planeación, establezco punto de partida, que es el problema, y punto de llegada, que es el objetivo, que es el propósito, es el punto a donde quiero transitar a partir de esa problemática. Obviamente, tendría que intervenir ese problema para mejorarlo, para solucionarlo, a partir del análisis, la búsqueda de información, la intervención, el diseño de acciones. Entonces, una planeación es transitar de un estado actual, que es un estado perfectible, problemático, a un estado ideal, que es un estado en donde el problema está solucionado. Entonces, entre el punto de partida, que es el problema, y el punto de llegada, que es el objetivo, hay un camino a trazar. Y ese camino se traza a través de un plan de acción. Y justamente lo que le da sentido a la planeación, considerando que es transitar de un estado actual a un estado deseado, pues es ese plan de acción. Un plan de acción se compone por las acciones a realizar, el tiempo de realización de esas acciones, los recursos, previsión de recursos para llevar a cabo las acciones y la designación de responsables, ¿sí?
Es decir, en una planeación yo establezco el problema, los objetivos, también puedo considerar metas. Y aquí, bueno, tendría que aprender también, y no lo voy a hacer aquí por motivos de tiempo, hablar de cómo se redactan los objetivos, hablar de qué diferencia hay entre objetivos y metas, hablar de la necesidad de redactar objetivos generales, un objetivo general y objetivos específicos. Pero bueno, eso es parte de lo que abordamos en los cursos, en las capacitaciones que damos, en el acompañamiento que damos a las escuelas, a los maestros, a las zonas escolares. Pero entre el punto de partida, que es el problema, y el punto de llegada, que son objetivos y metas, hay un camino a recorrer que se compone por acciones a realizar, calendarizadas en un tiempo, previendo recursos y designando responsables, ¿sí? Finalmente, la planeación así estratégica, encaminada a analizar un problema, a tomar un problema como referente, no de solución propiamente, sino de aprendizaje, como una oportunidad de aprendizaje, se complementa cuando preveo también las acciones de seguimiento y la evaluación en general. El seguimiento es una evaluación también, es una valoración de cómo vamos en el camino en un tiempo pertinente donde todavía se pueden tomar decisiones, todavía se puede corregir el rumbo, ¿sí? Considerando que toda planeación es flexible y habrá que saber redactar también acciones de seguimiento y finalmente la evaluación, ¿sí? Entonces, ese, digamos, es el proyecto que toma una problemática determinada. Me han preguntado mucho si esa planeación la hace cada maestro, la hace todo el colectivo. Miren, no hay un camino solamente, hay varias opciones. Habrá planeaciones en donde toda la escuela esté trabajando sobre un mismo problema, con una misma estrategia, ¿sí? Sin embargo, cada quien le va a abonar a los propios procesos de desarrollo y aprendizaje de su grado, ¿sí? Cada quien tendrá que adecuar esa planeación a las características de su grupo. Y así como hacemos un macro proyecto escolar o comunitario, también caben como insumos cotidianos el diseño de proyectos parciales o proyectos ya muy específicos. Entonces, de cada grupo, de cada aula, ¿sí? Entonces, no hay una fórmula específica, ¿no? Habrá quien haga proyectos de grupo, es válido. Habrá quien lidere la elaboración del diseño de proyectos escolares o de impacto comunitario, en donde participa toda la escuela. Es un tanto imposible que todo el mundo esté trabajando a la par, que todo el mundo vaya abonando el mismo proyecto. Por eso hay microproyectos de aula que le abonan también a un proyecto general o microproyectos de aula que le abonan alguna necesidad específica del grupo, que no es la necesidad de los otros grupos ni de la escuela en específico, ¿no? Entonces, todo el mundo por aprender, todo el mundo por recorrer. Y bueno, yo les recomiendo los materiales que hacemos. Tengo un libro que se llama Planeación de Proyectos Interdisciplinarios. Estamos dispuestos a acudir a su zona escolar, a su región, para poder clarificar esta parte de cómo hacer un proyecto. Con esto, bueno, espero que les vaya quedando claro. Me despido de ustedes. Soy el doctor Jesús Velázquez, director de Docencia Digital. A sus órdenes.